¿Te contaron que Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad? Que miró hacia abajo, vio maldad por todas partes, sintió dolor en su corazón divino y decidió borrarlo todo. Abrir las compuertas del cielo, romper las fuentes del abismo, ahogar el mundo entero, excepto a un anciano constructor de barcos y su familia. Una narrativa de reset cósmico, de limpieza universal, de borrón y cuenta nueva divina. Pero hay algo fascinante que nadie te preguntó cuando eras niño, escuchando esta historia en la catequesis. Si Dios es omnisciente, si sabía exactamente cómo resultaría todo antes de crear nada, ¿cómo es posible que se arrepienta? El arrepentimiento implica sorpresa, implica que algo salió diferente de lo esperado, implica que no sabías lo que estaba por venir. Un Dios omnisciente que se arrepiente es una contradicción lógica tan absurda como un círculo cuadrado o un soltero casado. Pero la contradicción no termina ahí. Este Dios arrepentido decide solucionar su error creativo con agua, mucha agua. 40 días de lluvia torrencial, más las fuentes del abismo brotando desde abajo, cubriendo montañas, ahogando valles, exterminando todo excepto lo que flotaba en un arca de madera construida por especificaciones divinas exactas. Y aquí viene lo interesante desde la psicología profunda. La humanidad inventó exactamente el mismo mito en docenas de culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. Gilgamesh en Mesopotamia, Manu en India, Deucalión en Grecia. Siempre la misma estructura: humanidad corrupta, divinidad furiosa, agua purificadora, superviviente elegido, nuevo comienzo. Carl Jung pasó décadas estudiando por qué la psique humana produce los mismos símbolos, los mismos mitos, las mismas narrativas en culturas completamente separadas. Su respuesta revolucionó la psicología. Existe un inconsciente colectivo, una capa profunda de la psique compartida por toda la humanidad, poblada por arquetipos, por patrones universales que se manifiestan en sueños, mitos, religiones. El diluvio no es historia de un evento físico, es manifestación de arquetipos psicológicos universales, la fantasía de destrucción y renovación que surge cuando la conciencia colectiva enfrenta su propia sombra. Vamos a analizar esta narrativa no como teología, sino como psicología profunda. No vamos a preguntar si el diluvio sucedió realmente. Vamos a preguntar por qué la psique humana necesitaba inventarlo. ¿Qué revela sobre nuestro funcionamiento psicológico interno esta obsesión con el reset cósmico? ¿Y por qué seguimos proyectando las mismas fantasías apocalípticas cada vez que la realidad se vuelve insoportable? El Génesis establece la premisa con brutal simplicidad. La tierra se había corrompido. Toda carne había pervertido su camino. La maldad del hombre era grande. Todos sus pensamientos eran malos continuamente. Esta descripción totalitaria, esta universalización absoluta de la maldad, es exactamente el tipo de pensamiento que Jung identificó como proyección masiva de la sombra. La sombra en psicología analítica es todo aquello que no queremos reconocer en nosotros mismos, los impulsos que reprimimos, las tendencias que negamos, las características que nos horrorizan cuando las vemos en otros, precisamente porque las llevamos dentro sin admitirlo. La conciencia crea una imagen idealizada de sí misma, el ego se identifica con valores y virtudes, y todo lo que no encaja con esa imagen se reprime hacia el inconsciente, formando la sombra. Pero la sombra no desaparece por ser reprimida. Se acumula en el inconsciente, ganando energía psíquica, volviéndose más poderosa cuanto más la negamos. Y eventualmente se proyecta. La vemos afuera, en otros, en el mundo externo. Si reprimo mi propia agresividad, veo agresión por todas partes. Si niego mi sexualidad, veo perversión sexual en todos lados. Si rechazo mi egoísmo, percibo al mundo entero como egoísta corrupto. La narrativa del diluvio describe exactamente esto. Una proyección colectiva masiva, donde toda la humanidad es percibida como absolutamente corrupta. No hay matices, no hay gradaciones, no hay complejidad, solo maldad pura universal. Este es el lenguaje de la proyección de sombra descontrolada.
La conciencia que no pueda integrar su propia oscuridad, la proyecta en el mundo, y luego fantasea con destruir ese mundo para eliminar lo que en realidad lleva dentro. Jung explicó que cuando la sombra colectiva alcanza masa crítica, cuando demasiadas personas reprimen los mismos contenidos psíquicos y proyectan la misma oscuridad, surge lo que él llamó psicosis masiva. Movimientos colectivos donde millones de personas comparten el mismo delirio, la misma proyección, la misma fantasía de purificación a través de la violencia. El diluvio es la versión mitológica de este fenómeno psicológico. Pero aquí viene lo fascinante. En la narrativa, no es la humanidad quien reconoce su propia sombra y decide purificarse. Es Dios quien ve la maldad y decide limpiar. Esta estructura narrativa es pura proyección psicológica en su forma más clara. La humanidad crea un Dios externo que hace exactamente lo que la psique humana quiere hacer, pero no puede admitir. Fantasear con la eliminación total de lo imperfecto, con el reset completo, con empezar de cero borrando todo lo que salió mal. El texto dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Pero el arrepentimiento y el dolor emocional son experiencias humanas, son movimientos de la psique humana. Atribuirlos a una divinidad trascendente es proyectar nuestra propia experiencia psicológica en una pantalla cósmica. Jung llamó a esto proyección de la imagen de Dios, la tendencia humana de tomar contenidos del inconsciente colectivo, particularmente arquetipos poderosos, y proyectarlos como entidades divinas externas. Lo genial es que la narrativa preserva la estructura psicológica real incluso mientras la disfraza de teología. Dios se arrepiente, esto es, la conciencia colectiva reconoce que algo salió terriblemente mal. Dios siente dolor, esto es, la psique experimenta sufrimiento por el estado de las cosas. Dios decide destruir y renovar, esto es, la psique fantasea con la posibilidad de reset total. Todo el drama teológico es en realidad drama psicológico proyectado en escala cósmica. Y la prueba definitiva de que esto es proyección psicológica y no revelación divina es que el mismo patrón aparece en docenas de culturas sin conexión entre sí. Si fuera revelación histórica única, aparecería en un solo lugar. Pero como es patrón arquetípico del inconsciente colectivo, emerge independientemente en Mesopotamia, India, Grecia, América precolombina. La psique humana, enfrentando las mismas presiones, los mismos miedos, las mismas tensiones entre conciencia y sombra, produce las mismas soluciones simbólicas. Jung dedicó años a estudiar el simbolismo del agua en sueños, mitos, alquimia y religiones. Su conclusión fue consistente. El agua representa el inconsciente mismo, la matriz primordial de la psique, el origen del cual emerge la conciencia y al cual puede regresar. En el diluvio tenemos agua en su manifestación más absoluta. No es río, no es lago, no es mar contenido. Es agua ilimitada cubriendo todo, disolviendo todas las estructuras, regresando el mundo a un estado primordial indiferenciado. El texto dice que las fuentes del gran abismo se rompieron, y las compuertas del cielo se abrieron. Esta imagen describe un colapso total de las barreras entre arriba y abajo, entre orden y caos, entre forma e informe. Psicológicamente, esto representa una inundación del consciente por el inconsciente. Jung observó este fenómeno en pacientes psicóticos. Cuando las defensas del ego colapsan completamente, el inconsciente inunda la conciencia, disolviendo las estructuras de la realidad, mezclando fantasía con percepción, perdiendo la diferenciación entre interno y externo. El mundo literalmente se ahoga en contenido inconsciente no procesado. Pero en el mito del diluvio, esta inundación no es patología individual, sino evento colectivo. Toda la realidad se sumerge en las aguas del inconsciente. Esto sugiere algo más grande que psicosis individual. Sugiere un reset psíquico colectivo, un retorno masivo al estado anterior a la diferenciación de la conciencia. El simbolismo es preciso.
El agua viene de arriba y de abajo simultáneamente. Las compuertas del cielo se abren. Esto es, lo reprimido en las alturas de los ideales y proyecciones espirituales regresa. Las fuentes del abismo brotan. Esto es, lo reprimido en las profundidades instintivas y primitivas emerge. Conciencia e inconsciente, superyo y ello, idealización y animalidad, todo colapsa junto en una masa acuosa indiferenciada. Jung explicó que el agua tiene esta valencia simbólica porque es el primer ambiente del que emergemos, el líquido amniótico del útero materno. Pasamos 9 meses flotando en agua, en un estado de no diferenciación, donde no hay separación entre yo y no yo, entre dentro y fuera. El nacimiento es emergencia traumática de este estado oceánico hacia la diferenciación y la conciencia. El agua simboliza entonces el retorno a ese estado prenatal, a la matriz, al origen indiferenciado. En términos junguianos más técnicos, el agua representa el aspecto materno del inconsciente colectivo, la gran madre arquetípica en su forma tanto nutritiva como devoradora. Nutritiva porque el agua sostiene vida, es fuente de fertilidad, permite crecimiento. Devoradora porque el agua también ahoga, disuelve, regresa todo a su origen sin forma. El diluvio es la gran madre en su aspecto terrible, la matriz que no solo da vida, sino que también puede reclamarla, disolverla, regresarla al estado prenatal. El texto dice que el agua cubrió las montañas más altas por 15 codos. Las montañas, en simbolismo universal, representan lo más elevado de la conciencia. Altura espiritual, logros culturales, estructuras civilizatorias. Que el agua las cubra significa que ni siquiera los desarrollos más altos de la conciencia humana pueden resistir cuando el inconsciente se desencadena completamente. Todo es regresado al nivel básico, al origen, al estado de potencialidad pura, antes de cualquier diferenciación. Pero aquí viene el aspecto fascinante que Jung enfatizó. El agua no solo destruye, sino que también purifica y renueva. En alquimia, la solutio, la disolución en agua, es etapa necesaria de transformación. Las formas viejas deben disolverse para que nuevas formas puedan emerger. La inmersión en agua es muerte simbólica seguida de renacimiento. El bautismo cristiano preserva exactamente este simbolismo: morir en el agua para renacer renovado. El diluvio entonces no es solo castigo, sino también proceso de renovación psíquica. La conciencia colectiva había desarrollado estructuras rígidas, patrones disfuncionales, identificaciones equivocadas. La inundación por el inconsciente disuelve estas estructuras, permitiendo que algo nuevo emerja. Es reset psíquico, regreso forzado al punto cero para poder comenzar de nuevo con mejores fundamentos. En medio del caos acuático total, aparece un objeto extraordinario: el arca. Un recipiente construido según especificaciones divinas exactas, 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto, 3 pisos, una ventana, una puerta. La precisión geométrica es notable en una narrativa que por lo demás trata con símbolos fluidos y fuerzas cósmicas. Jung habría reconocido inmediatamente lo que el arca representa: un mandala. En sánscrito, mandala significa círculo, pero Jung extendió el término para referirse a cualquier símbolo de totalidad, cualquier imagen que representa la integración del self, el centro organizador de la psique. Los mandalas aparecen espontáneamente en sueños y arte de personas atravesando crisis psíquicas profundas, funcionando como símbolos de orden en medio del caos. El arca es literalmente un recipiente de contención en medio de aguas caóticas. Su función es preservar vida mientras todo lo demás es disuelto. Psicológicamente, esto representa la función del self, mantener coherencia e integridad de la personalidad, incluso cuando el ego consciente está siendo abrumado por contenidos inconscientes. El self es el centro más profundo de la psique, más fundamental que el ego, capaz de sostener a la persona incluso cuando las estructuras conscientes colapsan.
La construcción del arca, según instrucciones divinas exactas, simboliza que este recipiente de protección no es creación arbitraria del ego humano. Es diseño que viene del inconsciente mismo, del self, de la sabiduría profunda de la psique. Noé no inventa el diseño, lo recibe. Esto representa el proceso que Jung llamó individuación. La conciencia cooperando con impulsos del self más profundo, en lugar de imponer sus propios planes egoicos. La geometría específica del arca importa simbólicamente. Es estructura rectangular en 3 niveles con proporciones definidas. Los 3 niveles pueden representar la estructura tripartita de la psique: consciente, inconsciente personal, inconsciente colectivo. O pueden simbolizar integración de pensar, sentir y actuar. O pueden representar pasado, presente y futuro contenidos juntos. El número 3 aparece consistentemente en simbolismo de totalidad e integración. Dentro del arca entra diversidad total: animales de cada especie, pájaros, reptiles, insectos, junto con la familia de Noé. Esta diversidad preservada es crucial simbólicamente. El arca no salva solo lo puro o lo bueno, salva todo. Incluye depredadores y presas, animales limpios e inmundos, lo domesticado y lo salvaje. Esto representa la función integradora del self: mantener juntos todos los opuestos, todas las polaridades de la psique, sin excluir nada. Jung insistió que la salud psíquica no viene de reprimir aspectos indeseados, sino de integrarlos conscientemente. El self no es perfección moral, sino totalidad, que incluye luz y sombra, civilizado y primitivo, espiritual y animal. El arca preserva esta totalidad, mientras las aguas disuelven las formas antiguas. Es como si el inconsciente dijera: no podemos mantener las estructuras viejas, pero podemos preservar la esencia completa para reconstruir después. La puerta única del arca también es significativa. Solo hay una entrada, un punto de acceso. Esto representa que hay un solo camino genuino hacia la integración psíquica: el camino del self, el proceso de individuación. No hay atajos, no hay entradas laterales, no hay múltiples caminos igualmente válidos. O entras por donde el self indica, o quedas fuera cuando llegan las aguas. Y finalmente, la ventana del arca. Una apertura pequeña hacia afuera, permitiendo que Noé observe el proceso, que envíe exploradores, que eventualmente reconozca cuándo es seguro salir. La ventana simboliza que incluso en total contención, incluso cuando el ego está protegido por el self durante crisis masiva, debe mantenerse un punto de observación consciente. No es pérdida total de conciencia, sino conciencia contenida y protegida, mientras atraviesa transformación profunda. La narrativa identifica a Noé con una frase que resuena a través de milenios: era varón justo, perfecto en sus generaciones, caminaba con Dios. En un mundo completamente corrupto, un solo hombre mantiene integridad. Este es arquetipo poderoso que aparece repetidamente en mitología mundial: el héroe solitario que resiste cuando todos los demás han caído. Psicológicamente, Noé representa lo que Jung llamó el ego consciente, que mantiene relación con el self, incluso cuando la consciencia colectiva está completamente identificada con la sombra. Caminar con Dios, en lenguaje junguiano, significa mantener conexión consciente con el centro profundo de la psique, con el self, con la fuente de significado y dirección que trasciende las identificaciones superficiales del ego. Pero aquí viene algo incómodo que la tradición religiosa raramente nota. Noé es completamente pasivo en toda la narrativa. No argumenta con Dios como Abraham haría más tarde, no intercede por la humanidad, no expresa horror o compasión por todos los que van a perecer. Simplemente obedece. Construye el arca exactamente como se le dice, entra cuando se le ordena, espera flotando sin hacer nada durante meses, sale cuando recibe instrucción. Jung habría reconocido esto como característica de una cierta etapa del desarrollo psicológico: obediencia total a impulsos del self sin cuestionamiento consciente. Es etapa necesaria, pero no final.
El ego debe primero aprender a obedecer al self antes de poder dialogar con él. Noé representa esta etapa de obediencia completa, de seguir instrucciones internas sin resistencia egoica. La soledad de Noé es también crucial simbólicamente. En psicología profunda, el camino de individuación es fundamentalmente solitario. No porque requiera aislamiento físico, Noé tiene familia con él, sino porque nadie más puede hacer tu trabajo interior por ti. Cada persona debe enfrentar su propio inconsciente, integrar su propia sombra, encontrar su propio self. Puedes estar rodeado de gente y aún estar completamente solo en tu proceso. El texto dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En términos junguianos, esto significa que su ego mantenía relación armoniosa con el self. No estaba inflado creyéndose autosuficiente. No estaba alienado, perdido en identificaciones colectivas. Había alineación entre conciencia y centro profundo. Esta alineación es lo que la narrativa llama gracia, pero psicológicamente es resultado de trabajo interior, de atención a sueños y símbolos, de seguir la voz interna incluso cuando contradice la conciencia colectiva. La edad de Noé también importa simbólicamente, 600 años cuando viene el diluvio. Los números en mitos no son literales, sino simbólicos. 600 representa madurez completa, desarrollo total, plenitud de tiempo. Noé no es joven impulsivo, sino anciano sabio. El arquetipo del viejo sabio aparece consistentemente en sueños y mitos como guía, como portador de conocimiento profundo, como conexión con la sabiduría del inconsciente colectivo. Pero hay ironía oscura que Jung apreciaría. Este justo solitario, este caminante con Dios, termina la historia emborrachándose y maldiciendo a su hijo por verlo desnudo. La perfección aparente del héroe mítico se revela como parcial, como proyección idealizada que no puede sostenerse en la vida real. Incluso Noé lleva sombra, incluso el elegido tiene aspectos no integrados. Esto es más honesto citológicamente que las hagiografías que pintan santos sin defectos. Los 40 días de lluvia no son detalle casual. El número 40 aparece repetidamente en narrativas bíblicas. Moisés en el monte 40 días, Israel en el desierto 40 años, Jesús tentado 40 días. Jung reconocería esto como número de transformación, período de incubación psíquica, tiempo necesario para que ocurra cambio profundo. 40 es 4 multiplicado por 10. El 4 es número de totalidad en simbolismo universal. 4 direcciones, 4 elementos, 4 funciones psicológicas en teoría junguiana. El 10 es número de completitud, de ciclo completo. 40 entonces simboliza completitud de completitud, transformación total operando en todas las dimensiones. Durante estos 40 días, la vida anterior simplemente termina. No hay resistencia posible, no hay negociación, no hay escape. Las aguas cubren todo inexorablemente. Psicológicamente esto representa períodos en la vida donde las estructuras viejas simplemente colapsan completamente sin importar cuánto luchemos por mantenerlas. Relaciones que terminan, carreras que se disuelven, identidades que ya no funcionan, creencias que se revelan insostenibles. Jung llamó a estos períodos noche oscura del alma, tomando el término de San Juan de la Cruz. Son fases donde todo lo que daba sentido desaparece, donde las orientaciones familiares ya no sirven, donde la persona se encuentra flotando en caos sin puntos de referencia. Son terribles, pero también necesarias para transformación genuina. Las viejas formas deben morir completamente para que nuevas formas puedan nacer. El texto dice que después de 40 días, las aguas continuaron creciendo hasta cubrir las montañas más altas. Esto es fascinante. La disolución no se detiene cuando alcanza cierto nivel. Continúa hasta que absolutamente todo está sumergido. Ninguna estructura antigua sobrevive, ni siquiera las más elevadas. Psicológicamente esto representa que la transformación genuina no puede ser parcial.
No podemos aferrarnos a ciertas identificaciones mientras dejamos ir otras. El reset debe ser completo. Pero entonces viene el periodo más largo y más raramente comentado. 5 meses flotando en el arca mientras las aguas cubren todo. 150 días de espera, de contención, de flotar sin propósito aparente en medio del océano universal. Psicológicamente este es el periodo de gestación, de incubación, donde el trabajo invisible ocurre en niveles profundos. Jung observó que sus pacientes en medio de crisis profundas a menudo pasaban por largos periodos donde nada parecía cambiar externamente. Estaban contenidos, protegidos, pero sin progreso aparente. Estos periodos son frustrantes para el ego, que quiere acción, resolución, avance visible. Pero son necesarios para que el inconsciente haga su trabajo reorganizador en profundidad. En el arca, Noé y su familia simplemente existen día tras día, alimentando animales, manteniendo rutinas básicas, esperando. No hay drama, no hay crisis, solo duración. Esto representa la paciencia necesaria en proceso de individuación. No todo es revelación dramática y crisis catártica. Mucho es simplemente continuar, sostener, esperar, mientras el proceso profundo ocurre fuera de vista de la conciencia. Cuando las aguas comienzan a retroceder, Noé envía exploradores. Primero un cuervo que va y viene, luego una paloma que regresa sin encontrar lugar para posarse, luego la paloma nuevamente que vuelve con rama de olivo, finalmente la paloma que no regresa porque encontró lugar donde establecerse. Jung habría analizado estos pájaros como símbolos de funciones exploradoras de la psique. El cuervo, negro, comedero de carroña, representa la función que puede operar en el territorio de la muerte y descomposición sin ser destruida por ello. Puede volar sobre las aguas caóticas y regresar. Es como la capacidad de observar el propio caos interior sin ser abrumado por él. La paloma, blanca, símbolo de pureza y paz, representa algo diferente. La primera vez que sale, el cuervo, negro, comedero de carroña, representa la función que puede operar en el territorio de la muerte y descomposición sin ser destruida por ello. Puede volar sobre las aguas caóticas y regresar. Es como la capacidad de observar el propio caos interior sin ser abrumado por él. La paloma, blanca, símbolo de pureza y paz, representa algo diferente. La primera vez que sale, no encuentra lugar donde posarse, donde establecer contacto con realidad sólida. Esto representa intentos prematuros de la conciencia de reclamar territorio, de establecer nuevas formas antes de que el proceso de transformación esté completo. El ego quiere salir del caos demasiado pronto, pero no hay todavía base sólida para nuevas estructuras. La segunda paloma trae rama de olivo. Este es momento crucial, primer signo de que nueva vida está emergiendo, de que tierra seca está apareciendo bajo las aguas. Psicológicamente representa primeros signos de nueva orientación, primeros brotes de nuevo significado emergiendo del periodo de caos. No es todavía suficiente para salir completamente, pero es señal de que el proceso está avanzando en dirección correcta. La tercera paloma no regresa. Ha encontrado suficiente tierra seca, suficiente territorio habitable. Esto señala que es momento seguro para que la conciencia emerja completamente de su contención protectora. El Self ha preparado suficiente territorio nuevo, suficiente base sólida, para que el ego pueda comenzar a construir nuevas estructuras. Lo fascinante es que Noé no sale del arca simplemente porque la paloma no regresó. Espera hasta recibir instrucción divina explícita. Esto representa sabiduría profunda. Incluso cuando las señales externas parecen favorables, la conciencia debe esperar hasta que el Self dé señal clara. No podemos forzar el timing del proceso de individuación. Salir demasiado pronto, antes de que la transformación esté completa, resultaría en recaída en viejos patrones. Cuando finalmente Noé sale del arca, lo primero que hace es construir altar y ofrecer sacrificios. En términos junguianos, esto representa reconocimiento consciente de gratitud hacia el Self, hacia las fuerzas profundas que preservaron la integridad psíquica durante el caos.
No es superstición primitiva, sino gesto simbólico de humildad del ego frente al misterio que lo sostuvo. El olor del sacrificio sube, y la narrativa dice que Dios lo huele y se complace. Esta antropomorfización extrema de la divinidad es exactamente lo que Jung señalaría como proyección. Tomamos experiencia humana, satisfacción sensorial, placer olfativo y la proyectamos en la imagen de Dios. Pero la proyección revela verdad psicológica. Cuando el ego honra al self, cuando la conciencia reconoce su dependencia del centro profundo, hay armonía en la psique completa. Entonces viene el momento extraordinario donde Dios hace promesa de nunca más repetir el diluvio. Y el razonamiento que da es fascinante, porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Espera, esto es exactamente la razón por la cual envió el diluvio en primer lugar. La naturaleza humana no cambió. Las aguas no purificaron realmente la condición humana. Entonces, ¿qué se logró? Jung diría que se logró algo crucial. La conciencia reconoció su propia sombra. El proceso entero del diluvio es como análisis profundo a escala colectiva. La proyección masiva de la sombra, la fantasía de purificación total, la disolución de estructuras viejas, la gestación de nuevas posibilidades. Finalmente, el reconocimiento de que la sombra es parte permanente de la condición humana y debe ser integrada en lugar de proyectada y destruida. La promesa de nunca más enviar diluvio es promesa de no repetir la proyección masiva, de no fantasear nuevamente con eliminación total de lo imperfecto. Es como si el inconsciente colectivo hubiera aprendido que la purificación por destrucción no funciona, que la sombra debe ser integrada conscientemente en lugar de eliminada por inundación apocalíptica. El arco iris aparece como señal de este pacto. Jung habría señalado que el arco iris es símbolo perfecto de integración de opuestos. Conecta cielo y tierra. Contiene todos los colores del espectro en unidad armoniosa. Aparece precisamente en el límite entre tormenta y sol. Es mandala natural, símbolo de totalidad emergiendo de la unión de agua y luz, de caos y orden, de inconsciente y conciencia. Pero la narrativa no termina en armonía perfecta. Noé planta viña, se emborracha, sus hijos lo encuentran desnudo. Hay conflicto y maldición. La vida imperfecta continúa. Esto es más honesto psicológicamente que final feliz idealizado. La individuación no produce perfección, produce mayor conciencia de la imperfección. El proceso continúa siempre. Las sombras siguen apareciendo. El trabajo nunca termina completamente. Ahora podemos ver la narrativa completa desde perspectiva junguiana. El diluvio no es historia de un Dios externo castigando humanidad corrupta. Es proyección del inconsciente colectivo procesando su propia necesidad de transformación radical. La humanidad antigua enfrentaba exactamente lo que enfrentamos hoy. Conciencia de que algo está profundamente mal, de que las estructuras actuales no funcionan, de que la corrupción es masiva y sistemática. Esta conciencia genera angustia insoportable. El ego colectivo no puede sostenerla. Entonces la proyecta. Crea imagen de Dios que ve la corrupción, que se angustia por ella, que toma acción drástica. Esta proyección cumple función psicológica crucial. Permite que la psique colectiva explore fantasía de reset total, sin tener que admitir conscientemente que es su propia fantasía. Podemos imaginar destrucción apocalíptica, renovación radical, eliminación de lo corrupto, mientras mantenemos posición moral elevada porque no somos nosotros fantaseando estas cosas. Es Dios quien las decreta. Jung llamó a esto moral por proyección, atribuir a entidad externa, Dios, diablo, destino, naturaleza, los impulsos que no podemos admitir en nosotros mismos. El diluvio es fantasía humana de purificación violenta proyectada en Dios. Es nuestra rabia frente a la corrupción, nuestro deseo de empezar de nuevo, nuestro impulso de eliminar todo lo que está mal, pero disfrazado como voluntad divina.
Lo genial es que la narrativa preserva la estructura psicológica completa incluso en la proyección. Dios se arrepiente, esto es, reconocemos que algo salió mal. Dios sufre, esto es, sentimos dolor por el estado de las cosas. Dios destruye y renueva, esto es, necesitamos reset radical. Dios promete no repetirlo, esto es, reconocemos que purificación por destrucción no soluciona nada. Todo el drama teológico es drama psicológico proyectado. Y la prueba definitiva es la universalidad del mito. No es accidente que Gilgamesh, Manu, Deucalión y docenas de otras culturas tengan exactamente la misma historia. No es porque todos presenciaron el mismo evento histórico, es porque todos están procesando la misma presión psicológica del inconsciente colectivo. La necesidad arquetipal de fantasear con destrucción y renovación emerge independientemente en culturas separadas, porque es patrón universal de la psique humana. Jung diría que el arquetipo del diluvio vive en el inconsciente colectivo, esperando ser activado cuando las condiciones psicológicas son apropiadas. Cuando la sombra colectiva alcanza masa crítica, cuando la conciencia colectiva enfrenta corrupción sistémica que no puede procesar, cuando las estructuras sociales están tan disfuncionales que parecen irreparables, el arquetipo se activa. Y entonces vemos surgir fantasías apocalípticas, narrativas de reset cósmico, movimientos que prometen purificación radical. Esto no es patología, es función compensatoria del inconsciente. Cuando la consciencia está demasiado identificada con estructuras disfuncionales, el inconsciente produce fantasías de destrucción de esas estructuras. Es señal de que transformación profunda es necesaria. El problema viene cuando tomamos estas fantasías literalmente, en lugar de simbólicamente. Cuando actuamos la destrucción físicamente, en lugar de procesarla psicológicamente. Y aquí llegamos al punto donde esto se vuelve incómodamente relevante para hoy. Vivimos en era de fantasías apocalípticas constantes. Cambio climático que inunda costas, pandemias que eliminan poblaciones, colapso económico que borra sistemas financieros, guerra nuclear que resetea civilización, inteligencia artificial que reemplaza humanidad. Las narrativas varían, pero la estructura es idéntica al diluvio. Algo viene a destruir todo lo corrupto y permitir nuevo comienzo. Jung explicaría esto exactamente igual que explicó el diluvio original. No es que estos eventos sean imposibles, algunos son bastante probables, pero la energía emocional que ponemos en ellos, la fascinación casi erótica con escenarios apocalípticos, la mezcla extraña de miedo y esperanza con que contemplamos posible fin del mundo, todo esto viene del mismo lugar psicológico que generó el mito del diluvio. Estamos proyectando nuevamente. Vemos corrupción sistémica. Políticos mentirosos, corporaciones depredadoras, desigualdad obscena, destrucción ambiental, cinismo generalizado. Y en lugar de hacer el trabajo difícil de cambio incremental, de reforma gradual, de transformación personal que podría eventualmente catalizar cambio colectivo, fantaseamos con que venga algo externo, algo apocalíptico, algo que destruya todo el sistema corrupto y nos permita empezar de cero. Es la misma proyección que el diluvio, pero con nueva teología. Ya no es Dios con agua, sino naturaleza con clima, virus con pandemia, tecnología con IA descontrolada. Hemos secularizado la narrativa, pero la estructura psicológica es idéntica. Esperamos que algo externo haga el reset que no tenemos coraje de hacer internamente. Y como en el diluvio, hay fantasía tácita de que nosotros estaríamos entre los salvados. Tenemos nuestro arca mental. Habilidades que nos harán valiosos después del colapso, conocimientos que nos permitirán sobrevivir, moral que nos diferencia de los corruptos que merecen ser eliminados. Es proyección doble. Proyectamos la destrucción en fuerza externa y proyectamos nuestra salvación en cualidades especiales que creemos poseer. Jung diría que esto es precisamente evitar la individuación. En lugar de enfrentar nuestra propia sombra, proyectamos corrupción en el sistema. En lugar de hacer trabajo interior de transformación, esperamos que transformación externa lo haga por nosotros. En lugar de integrar conscientemente nuestras contradicciones, fantaseamos con apocalipsis que las resuelva mágicamente.
La promesa que Dios hace después del diluvio, nunca más repetirlo, es promesa que nosotros debemos hacernos. Nunca más fantasear con que destrucción externa resolverá problemas internos. Nunca más proyectar trabajo psicológico en eventos cósmicos. Nunca más esperar que Apocalipsis haga por nosotros lo que solo podemos hacer por nosotros mismos. Integrar la sombra, honrar al self, caminar el proceso de individuación paso a paso. El diluvio de Noé no sucedió como evento histórico, pero sucede constantemente como evento psicológico. Cada vez que la psique enfrenta necesidad de transformación radical, cada vez que las estructuras viejas deben disolverse para que nuevas emerjan, cada vez que la sombra colectiva debe ser reconocida en lugar de proyectada, el arquetipo del diluvio se activa en el inconsciente colectivo. Jung dedicó su vida a ayudar personas a navegar estos diluvios personales. Crisis donde todo lo familiar se disuelve. Periodos donde la personalidad anterior ya no funciona. Fases donde la persona debe flotar en caos psíquico mientras espera que nuevas formas emerjan. Su mensaje era consistente. Estas crisis son aterradoras pero necesarias. Son procesos naturales de la psique, buscando mayor totalidad e integración. El mito preserva sabiduría crucial sobre cómo navegar estas crisis. Necesitas arca, estructura de contención que el self proporciona. Necesitas paciencia para el largo período de gestación, donde nada parece cambiar. Necesitas reconocer cuándo es seguro salir y cuándo debes esperar más. Necesitas honrar las fuerzas profundas que te sostuvieron. Y finalmente necesitas aceptar que la imperfección continúa, que no habrá perfección final, que el trabajo de integración es proceso continuo. Pero el mito también advierte contra tentación de tomar literalmente lo que debe entenderse simbólicamente. El diluvio como fantasía apocalíptica es peligroso cuando se actúa físicamente. Historia humana está llena de movimientos que prometieron purificación radical, que identificaron corrupción total en el sistema existente, que fantasearon con destruir todo y comenzar de cero. Terminaron creando precisamente el caos y sufrimiento que prometían eliminar. La sabiduría junguiana es hacer el trabajo psicológicamente en lugar de proyectarlo políticamente. Enfrentar tu propia sombra en lugar de ver solo sombra en otros. Atravesar tu propio proceso de disolución y renovación en lugar de esperar que el mundo entero lo haga por ti. Construir tu propia arca interior, tu conexión con el self, que te sostenga cuando el caos inevitablemente llega. Porque el caos llega. Para cada persona, múltiples veces en la vida. Relaciones terminan, carreras colapsan, creencias se disuelven, identidades que pensaba sólidas se revelan como construcciones frágiles. Estos son tus diluvios personales. Y en esos momentos necesitas exactamente lo que la narrativa describe: contención protectora, paciencia para el proceso, fe en que algo nuevo puede emerger, reconocimiento de que las viejas formas debían morir. El diluvio nos enseña que destrucción y creación son inseparables en proceso de transformación genuina. No puedes tener renovación sin disolución, no puedes tener nuevo comienzo sin fin del viejo patrón. Pero también enseña que esta transformación es proceso natural de la psique, no castigo divino. El inconsciente no busca destruirte, sino renovarte. No busca castigarte, sino transformarte en algo más completo, más integrado, más consciente. Entonces, cuando fantasees con Apocalipsis, cuando sientas fascinación oscura con escenarios de colapso total, cuando esperes secretamente que algo externo destruya el sistema corrupto, recuerda qué está realmente sucediendo. Tu psique está señalando necesidad de transformación profunda, no del mundo exterior, sino de tu mundo interior. Las aguas del inconsciente están subiendo, buscando disolver estructuras viejas de tu personalidad. En lugar de proyectar esto en fantasía cósmica, construye tu arca, cultiva tu conexión con el self, prepárate para flotar en incertidumbre mientras el trabajo profundo ocurre. Envía a tus exploradores internos para reconocer cuándo nuevas posibilidades están emergiendo.
Y cuando finalmente salgas, reconoce con humildad que fuiste sostenido por algo más grande que tu ego consciente. El arco iris aparece en el cielo, conectando opuestos, integrando espectro completo, no como promesa de que nunca más habrá tormenta, sino como recordatorio de que después de cada tormenta viene posibilidad de integración más profunda, de conciencia más amplia, de vida más auténtica. Esto es lo que Carl Jung extrajo del mito del diluvio, no teología, sino psicología profunda, no historia, sino arquetipo, no evento pasado, sino proceso presente que cada persona debe navegar en su propio viaje hacia totalidad. Y si sientes que tus propias aguas están subiendo, que tus estructuras familiares se están disolviendo, que estás flotando en incertidumbre sin saber cuándo terminará, recuerda, esto es el proceso. Confía en tu arca interior. Espera con paciencia. Envía a tus exploradores cuando sea tiempo. Y eventualmente saldrás a tierra renovada, donde podrás construir algo nuevo, más auténtico, más alineado con quien realmente eres bajo todas las proyecciones e identificaciones falsas. El diluvio vive en la psique, esperando activarse cuando la transformación llama. No lo temas, no lo proyectes, navégalo conscientemente. Es tu proceso de individuación en su forma más radical y renovadora. Y después de atravesarlo, cuando salgas de tu arca personal, no olvides levantar tu altar, no a Dios externo, sino al self interno, no como superstición, sino como reconocimiento profundo de que fuiste sostenido, guiado, renovado, por sabiduría más profunda que tu ego consciente podría generar solo. Porque al final, como el mito nos muestra una y otra vez a través de todas sus versiones, en todas las culturas, la psique humana sabe lo que necesita, sabe cuándo las viejas formas deben disolverse. Sabe cómo proteger lo esencial durante el caos, sabe cuándo es seguro emerger renovado, sabe que la imperfección continúa, pero la conciencia se ha profundizado. El diluvio no es castigo, es proceso, no es fin sino transformación, no es destrucción sino renovación a través de disolución necesaria, y sucede en la psique de cada persona que tiene coraje de crecer más allá de las identificaciones cómodas hacia totalidad incómoda, pero auténtica. Espero que te haya hecho pensar. Si es así, deja un me gusta, inscríbete y activa la campanita. Este canal existe para explorar las profundidades psicológicas de los mitos que formaron nuestra cultura, para ver no solo lo que nos contaron, sino lo que las narrativas revelan sobre el funcionamiento de la psique humana, para aprender a navegar nuestros propios diluvios internos con mayor conciencia y menor proyección. Coméntame qué otros mitos bíblicos te gustaría que analicemos a través de la lente junguiana. ¿Qué otras narrativas que aceptaste como literal podrían revelarse como profundamente simbólicas cuando las exploramos psicológicamente?